Hay veces en las que uno tiene que atreverse a decir lo que siente, lo que piensa, y que sabe que es compartido por muchas personas, aún corriendo el riesgo de que quienes no comparten nuestra expresión se expresen de manera poco civilizada al, dar a conocer su discrepancia. Me ha sucedido en muchas ocasiones, pero como suelo decir, la libertad es libre y así como todos, tengo el derecho de expresarme siempre y cuando lo haga con respeto y sin caer en la bajeza de utilizar términos soeces u ofensivos. Lo que voy a expresar hoy, en realidad pensaba hacerlo la semana pasada, pero por razones de tiempo y de espacio en el programa no me fue posible hacerlo. Ocurre que hace algunos días vi en un noticiero capitalino imágenes de una embarcación de la Prefectura Nacional Naval en persecución de un grupo de 12 o 14 embarcaciones presumiblemente argentinas en aguas territoriales uruguayas del Río de la Plata, navegando de manera clandestina. Les debo confesar que me provocó vergüenza ver al subprefecto, creo que de Juan Lacase, si no me equivoco, comentar que habiendo perseguido a ese grupo de embarcaciones no lograron detener a ni una sola de ellas. Pero lo que es peor es que en determinado momento vieron cómo desde una de ellas se arrojaban bultos a las aguas, pero que cuando terminaron la frustrada persecución, dichos bultos habían desaparecido de la superficie. Vale decir que no pudieron detener unas lanchas de Morondanga, pero tampoco fueron capaces de marcar adecuadamente el lugar donde estarían los paquetes arrojados por la lancha mencionada. Una más de las tantísimas metidas de pata en alguna de las ramas de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, uno tiene el derecho de preguntarse si no sería hora de sincerarnos como país y pensar seriamente en buscar alguna alternativa a las Fuerzas Armadas tal como las concebimos actualmente. Pienso que se debería pensar concienzudamente por qué tener decenas de miles de militares cuando las tareas que desempeñan no ameritan semejante número de efectivos. Mucho menos cuando uno se entera, y cada vez se entera más, de los abusos que se dan en el ámbito castrense cuando algún militar de alto rango envía a algún subordinado a realizar tareas en sus domicilios particulares, como si fueran ellos quienes pagaran sus sueldos. O como cuando se hacen negocios utilizando bienes que son de todos nosotros. Y últimamente se ha conocido muchos de ellos. Madera de Santa Teresa, del Parque de Santa Teresa, materiales de construcción que se vendían en una barraca en Florida y tantas otras. ¿Es necesario tener semejantes extensiones territoriales en manos de unidades militares, obstruyendo el desarrollo urbanístico de las ciudades y desaprovechando enormes extensiones de tierra que podrían ser utilizadas, por ejemplo, para la construcción de complejos habitacionales? ¿Se debe seguir dando por legítimo enviar a soldados compatriotas a cumplir el rol de mercenarios, participando en guerras de las que nada conocen? Y aquí quiero hacer un paréntesis porque el término mercenario puede parecer demasiado hostil, demasiado grosero, pero sin embargo me amparo en los propios diccionarios para utilizarla. Porque mercenario es aquel efectivo militar o aquel civil que desarrolla acciones militares no persiguiendo ninguna causa que sienta como propia, sino que movido meramente por una remuneración, por un interés monetario. Y dígame usted que me escucha, ¿conoce alguno de los miles y miles de soldados compatriotas que se anote para ir al Congo, a Costa de Marfil, a Haití o a tantos otros destinos por convicción? ¿Verdad que no? Todos, sin excepción, van porque saben que luego de 2 misiones habrán podido comprar el terreno y edificar su casa. Por lo tanto,
duela a quien duela, nuestros muchachos están siendo empujados a ejercer la tarea de mercenarios. Para colmo, los sueldos de los efectivos de tropas son sencillamente miserables, a diferencia de los sueldos de los oficiales, que suelen ser bastante suculentos. Ciertamente se me responderá que las Fuerzas Armadas son necesarias para custodiar la soberanía, el territorio nacional. También se me va a decir como argumento que son las Fuerzas Armadas las que están para auxiliar a la población en casos de catástrofes. Y es verdad, pero lo que no es verdad es que sean imprescindibles para cumplir esas tareas. Mire, Costa Rica, por ejemplo, allá por los años 70, o sea que no es ninguna novedad, reconociéndose como un país que por razones de extensión territorial, ubicación estratégica y una reducida población, decidió eliminar las Fuerzas Armadas y terminó por crear una policía mucho más profesional, una guardia mucho más profesional, mejor equipada y con capacitación específica para determinadas tareas. Esta decisión le ha valido el reconocimiento y las felicitaciones por parte de un muy grande número de países y de organizaciones. ¿Por qué no podríamos entonces ponernos al menos a pensar en algo similar? No estoy pidiendo que se lo haga a corto plazo, apenas que se comience a considerar y que después se vea si hay o no viabilidad en adoptar una decisión en ese sentido. Ya basta, por lo menos a mí me basta de ver a nuestros efectivos jugando a los soldaditos con maquinaria vetusta como los Cessna A-37 Dragonfly, que por otra parte ya quedan poquitos porque a lo largo del tiempo se han ido siniestrando de a poco, dejando víctimas fatales por doquier. Basta de invertir millones y millones de dólares, por ejemplo, en los nuevos Embraer, que todavía creo que no llegaron, pero por lo que se puede saber leyendo las especificaciones técnicas, no son aeronaves aptas para la persecución. Podría seguir mencionando casos que serían risibles si no fueran trágicos, como la compra de esas chatarras voladoras que son los Hércules. El motor que se compró y que luego se dieron cuenta de que no cabía en la embarcación donde la pondrían. Las patrullas oceánicas encomendadas a un astillero fundido y que para colmo jamás construyó una embarcación como la que se pidió, etc. Honestamente, creo que es hora de que el sistema político se tome el tiempo necesario para al menos generar internamente el debate sobre las Fuerzas Armadas. Soy Juan Antonio Pereira y esto es El Biombo de la Abuela.